Te doy la bienvenida al episodio número 3 del podcast de magistral.com, donde conversamos con emprendedores, directivos y formadores para desarrollar esas habilidades inter e intrapersonales que a ti y a mí nos van a servir para catapultar nuestra carrera profesional. ¿Por qué no? También nuestra vida personal. Hoy tenemos, como siempre, a un invitado de lujo, una persona que cambió un empleo como directivo en una de las grandes compañías de la industria musical para adentrarse en el mundo de la mindfulness y del autoconocimiento. Ahora lleva más de 20 años entrenando y capacitando a directivos y a profesionales para que desarrollen esta habilidad y cambien su vida. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. La primera pregunta que me surge de forma natural, este palabra que está ahora muy de moda, mindfulness. ¿Qué es eso? Mindfulness. Mira, cada uno Mindfulness. le da una explicación diferente. O sea, realmente la mindfulness es una aplicación de una meditación vipassana budista muy antigua, preparada para Occidente para que se pueda realizar. Y mindfulness viene a significar como mente abierta o mente plena, ¿no? Aunque a mí me gusta llamarlo más que nada el arte de la presencia. Para mí, la mindfulness es estar presente aquí y ahora en todo momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues es todo un mundo y un universo, o sea, es algo gigante, ¿no? Porque la mindfulness es una forma también de vivir, es decir, no solo basta con el trabajo diario, sino que encima lo tienes que aplicar a tu vida real, ¿no? O sea, que es una manera de vida, por así decirlo. Vivir, evidentemente, con mente abierta y en todo momento en el presente, podríamos traducirlo. Vivimos en una sociedad ahora que nos incita a ser productivos. Si no eres productivo, no vales. Siguiente, fuera. Una sociedad en la cual estamos constantemente pensando, ya sea en el pasado, ya sea en el futuro. Es complicado eso de pensar en el presente. Sí, es difícil, y máximo cuando al final, como dices tú, la sociedad realmente nos insta a competir entre nosotros, ¿no? Que realmente al final es competir, y luego también la mente humana tiende a irse siempre hacia el futuro, hacia el pasado. O sea, si va hacia el pasado, entramos en lo que sería depresión, ¿me comprendes? Y si nos vamos al futuro, entramos en ansiedad y estrés, ¿no? Entonces, ese es nuestro gran trabajo, evidentemente, estar aquí, pero ni la sociedad, ni el sistema, ni las organizaciones o empresas ayudan realmente. O sea, esto es un trabajo que tenemos que realizar prácticamente los seres humanos, ¿me comprendes? Independientemente y por encima de todo. O sea que sí, evidentemente es difícil y es un trabajo que hay que realizar. O sea que cuesta, no vamos a negarlo. Es difícil, pero el destino final merece la pena. Hombre, en el momento que empieces a trabajar, por ejemplo, con la mindfulness, por ejemplo, ¿no? Una meditación, pero en este caso la mindfulness, que es, como ya te comento, una aplicación de la vipassana budista, enseguida, en breve, empiezas a obtener resultados, ¿no? Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, tiene la mente muy, muy acelerada y la mente empieza a ir muchísimo más tranquila, o, por ejemplo, te empiezas a ser consciente de que empiezas a coger el suficiente espacio para que esas emociones empiecen a expresar de una forma coherente, ¿no? Sin reaccionar ante la gente, claro. Digamos que es difícil, es necesario, pero luego encima también ver resultados enseguida, con lo cual dices, ¿merece la pena? Pues claro que merece la pena, ¿no? Se trata de eso. Se trata de mejorar la calidad de vida, en pocas palabras. Y luego también no podemos negar que si tú realizas cambios en tu mente y en tu sistema, por ejemplo, emocional, o a la hora de expresar las emociones, evidentemente tu vida va a cambiar en todos los aspectos. Es fascinante Ujú. esto que comentas. ¿Sabemos realmente los seres humanos qué tenemos que hacer para tener buena salud e incluso para tener buen cuerpo, ¿no? Hay que comer bien, hay que rodearse de gente que te quiera, hay que hacer deporte, pero sin embargo, muchas veces no lo hacemos. ¿Qué crees que impide o qué crees que limita que la gente incluya la meditación en su día a día cuando creo que todo el mundo está cansado de leer los cientos y miles de estudios que afirman todos los beneficios que tiene para nuestra vida? Sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos. A ¿Por ver, qué? el problema primero es que normalmente el ser humano funciona en piloto automático constantemente. O sea, la personalidad, el ego le llevan, y en la sociedad en la que estamos, a que funcione en piloto automático. Con lo cual, primero, no se es consciente de las necesidades y no se sabe cómo cubrirlas. ¿Y qué ocurre? Que si yo no sé cómo cubrir mis necesidades, evidentemente voy a utilizar estrategias equivocadas para cubrir esas necesidades. Quiero decirte, por ejemplo, si yo no medito, yo no me sé cuidar, no hago ejercicio, llego a casa después de trabajar, pues lo más normal al final que diga es, fumo un cigarro y me tomo una cerveza y me relajo. Pero claro, si mi forma de trabajar con mi mente fuera otra, o con mi cuerpo, me daría cuenta que a lo mejor es pasear un rato por el parque, pasear un poco, entiendes, por el río, por la playa, si está cerca, practicar la meditación, hacer ejercicio, porque eso sí me va a crear realmente, me va a ayudar a crear mis necesidades. El problema es que el ser humano, en base a que funciona en piloto automático, no sabe cubrir sus necesidades. Y entonces creamos y utilizamos estrategias equivocadas para cubrirlas. Ahí está el problema. ¿Qué ocurre? Que la mindfulness y la meditación nos permite ese espacio para empezar a hacernos conscientes de cuáles son nuestras necesidades y empezar a cubrirlas. Claro, la vida te cambia totalmente, normal. Si no, no sabemos qué hacer. Esa es la diferencia, que utilizamos estrategias equivocadas.
Es como un poco la generación de hábitos que dice que muchas veces para cortar el hábito tienes que identificar mm, qué actividad hace que lleves a cabo ese hábito y cambiarla por otra cosa, ¿no? Totalmente funciona así, funciona así. Los seres humanos somos seres de hábitos. Si tú en 21 días o en 3 semanas, 4 semanas, empiezas a crear un hábito, sea con la meditación, con el deporte o incluso comer comida de forma diferente, tú a partir del mes empiezas a cambiar formas de funcionar. Y si yo le digo a mi cabeza que cambie formas de funcionar, evidentemente mi cabeza va a empezar a trabajar. La mente es un ordenador maravilloso que tenemos que volver a reprogramar. Y no nos damos ni cuenta. Entonces, si yo le meto el programa adecuado para que cubra, me ayude a cubrir mis necesidades, evidentemente cuando trabajo como con la mindfulness, ¿qué ocurrirá? Que será más fácil. No me costará tanto trabajo. No significa que voy a meter la pata de vez en cuando, por supuesto, somos seres humanos, ¿no? Pero no va a ser muchísimo más fácil. Voy a ahorrar menos el tiro. El problema está en que mi percepción está equivocada y mi realidad está equivocada porque mi mente me dice que está equivocada. ¿Cómo puedo salir de esa guiso? Es que es así. Es una rueda, ¿no? Claro, Que es no una para de paradoja, es girar. como una paradoja. En realidad es una paradoja. Pero que evidentemente cuando empiezo a tirar de la madeja, y para eso está esta técnica o esta herramienta maravillosa que es la mindfulness, por ejemplo, que te digo, no solo es meditar, sino el llevarlo al día a día, poco a poco, evidentemente empiezo a hacerme consciente de esas estrategias equivocadas, de esas necesidades que no cubría, de esas emociones que tenía soterradas y no era capaz de expresar. Dejo de reaccionar ante los estímulos que me vienen de una forma reactiva para funcionar de una forma creativa. Y luego encima también me empieza a desbloquear o desprogramar, ¿entiendes?, la realidad que estaba viviendo. Evidentemente, después de un trabajo, ¿entiendes?, arduo y, o sea, y prolongado en el tiempo. Quiero decirte que los beneficios son muchísimos, ¿no? Y hay que tener en cuenta. Es que vivimos en piloto automático todo el día y la gente no se da ni cuenta. No se da ni cuenta. ¿A partir de cuánto tiempo tú crees que yo puedo empezar a Pues notar a ver, si tú eres, efectos? si tú eres disciplinado, y te comprometes con la práctica, significa practicar sí o sí, esté triste, esté alegre, porque ese es el secreto de la meditación y mindfulness, es esté contenta, esté alegre y tal, practicar todos los días. La forma que me toca 1.000.000 de euros la lotería, sigo practicando. Que Hacienda se lleva 1.000.000 de euros, sigo practicando. Claro, es que ese es así el día. Que tengo un problema con mi pareja, sigo practicando. Que viene la pareja a mi vida y soy feliz, sigo practicando. Mi hijo, siempre hay que seguir practicando. Entonces, si tú eres comprometido con la práctica y tú practicas los ejercicios, por ejemplo, que se ponen al final, a partir de 2 meses, a partir de mes y medio, podrías empezar a ver resultados. Y a partir de 2 meses, fijo que verías resultados. Y luego, pues, yo sí recomiendo, como mínimo, continuar con el entrenador o con el monitor y estar como mínimo 6 meses. ¿Por qué? Porque a los 6 meses ya la práctica ya está dentro de ti, ya es como el desayunar. Ya en piloto automático, Claro, pero vas en piloto en el automático buen positivo, sentido. claro, eso es lo que te quiero decir. Si no, hasta ese momento siempre estás poniendo problemas. Y luego también yo me he dado cuenta, por ejemplo, que normalmente el monitor o los cursos que se celebran por ahí fuera, ¿no? Al final están 2 meses, 2 meses y poco. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a ese punto la persona se encuentra muy motivada y está muy bien y piensa que ya no necesita meditar. Y es cuanto más necesita meditar. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces bajan. Por eso recomiendo el mantenimiento con el monitor o con el entrenador, el formador de mindfulness, para que se mantenga como mínimo 6 meses. A partir ya de ahí, la persona, ¿entiendes?, lo tiene en piloto automático positivo. Entonces, ya es una práctica que tiene, pues como desayunar todas las mañanas. Y encima es una práctica que va creando, o sea, la mindfulness, igual que la meditación, se crea una especie de, digamos, trabajo positivo, tanto en la parte que no se ve, a nivel soterrado, y que un día te das cuenta que anda, pues hay cosas que han cambiado tu vida, en tu mente, y no te habías dado cuenta, y otras cosas que sí ves. Pero trabaja en dos planos, lo visible y lo invisible, y cambia la vida siempre. La mente y el cuerpo, pero evidentemente hay que ser. Con lo cual, a partir de mes y medio podrías ya, yo tengo algunos clientes y clientas que han tenido resultados, y en los 2 meses fijos tendrías, y luego ya si lo mantienes, ya es una práctica de por vida. ¿Por qué? Porque te vas a beneficiar. Cuando más trabajes, más te vas a beneficiar. Habré de decir que 2 meses, para los beneficios que me estás contando, me Claro. parece poco tiempo. Sí, es que realmente es mágica. Yo hablo muchas veces de los milagros de la mindfulness por eso, porque dan milagros a quien cree en los milagros. ¿Y quién los trabaja? Y, claro, y quien los trabaja, por supuesto. O sea, si no lo trabajas, o sea, esta es una práctica, y también digo lo mismo, o sea, si no vas a trabajar todos los días, no te gastes el dinero porque no te va a funcionar. Es una tontería, no sirve para nada. O sea, tienes que estar comprometido, ser honesto contigo mismo, o sea, honesto en el sentido de decir, no pongo, o sea, voy a ver lo que hay fuera de mí y lo que hay dentro de mí sin poner un ápice. Ser humilde, pero humilde no en el sentido de decir, humilde de decir, soy como los demás, no, humilde de decir, voy a poner orden en mi vida, en el interior, y orden también en el exterior, y estar comprometido. Si tú sigues estas pautas, honestidad, humildad, entiendes, y predisposición o intención o compromiso, o sea, sí o sí vas a llegar. No depende tanto del monitor, depende de la enseñanza y la práctica que está ahí hace miles y miles y miles de años, está adaptada para Occidente, funciona, y el problema yo creo que la gente no lo hace porque primero
porque no se es consciente realmente del resultado. O sea, tienes que vivirlos en el día a día. La meditación es una cosa que hasta que no vives, no la sabes experimentar y no puedes hablar de ella. Entonces, la gente se echa para atrás. Le da miedo, ¿no? Y cuando dices, no tengo tiempo, no tienes tiempo. O sea, la gente busca las excusas o sea, de piloto automático, no tengo tiempo, no sé qué, esto no es posible. Necesita probarlo, pero una vez que la gente que lo ha probado, es raro, puede pasar, pero raro. Normalmente la persona que prueba la meditación, la mindfulness, en un 80% se queda meditando para el resto de su vida, normalmente. ¿Cuántos casos tienes de clientes que te hayan contratado y te hayan dicho, Julio, he tirado el dinero? Ninguno. 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 Es que funciona así o sí. Ninguno. Es que no es una cosa mía. O sea, ninguno. Ninguno. Todo lo de todas las personas que han trabajado o que he trabajado con ellas, todas, han estado ya no solo agradecidas a mí, que evidentemente yo solo valoro a mí y lo agradezco, sino sencillamente a la práctica, a la enseñanza, ¿no? Es la enseñanza la que funciona. Realmente nosotros hacemos canales, somos como canales que transmitimos, pero entonces yo no conozco ninguno. Es más, a medida que va pasando el tiempo, cada vez los agradecimientos son mayores porque ha llegado a cambiar tanto la vida de las personas que no se podían ni esperar. Es como de estar viviendo de una forma para empezar a vivir de otra, o empezar a vivir una realidad y empezar a vivir de otra manera, o tener una forma, por ejemplo, de vivir en piloto automático totalmente una vida que no era plena para ellos, para empezar a cambiarlas. Entonces, yo no he tenido ninguno, nadie, ninguno. Ahora, sí he tenido clientes, como ya te he comentado, clientas que al llegar a los 2 o 3 meses estaban tan contentos que decían, ya no necesito meditar. Y yo digo, no, como no meditéis, vais a caer, porque eso es como quedarse dormido. Te vuelves a quedar dormido otra vez. Como no sigas practicando la meditación, vuelves a caer para abajo. Y sí he tenido clientes que han vuelto a caer y han tenido que remontar otra vez, pero enseguida han remontado. Ten en cuenta que la cabeza al final es una especie de... Está funcionando. En el momento que se viene abajo, tú no trabajas con ella, no la mantienes, se te viene. Entonces, sí me he encontrado con clientes que les han bajado la guardia y entonces han tenido otra vez que remontar. Pero porque se encontraban tan a gusto, tan maravillosamente. El ser humano es que es muy curioso, ¿no? Porque el ser humano, mira, cuando ya estudiar, ya no necesito trabajar, ya estoy bien. ¿Para qué lo necesito, no? Y no se da cuenta que hay que trabajar, aún estando bien. Porque si no, te vienes abajo. O sea, que a tu pregunta, ninguno. Todo el mundo, entiendes, ha hablado maravillosas cosas de la práctica en todos los aspectos. Y quizá más justamente tenga más sentido ahora, después de que hayamos vivido una pandemia, ha habido mucho síndrome del burnout, que se dice, ¿no? La gente la está... gente quemada, claro. Tú, eso en tu sector de capacitación en mindfulness, ¿cómo has vivido este proceso? A ver, yo lo he vivido durante estos 2 o 3 años, porque pasado una parte, digamos, en donde todo el mundo estaba, digamos, preocupado por la parte fisiológica, ¿no? Pero claro, hemos vivido, por ejemplo, gente que ha estado mucho tiempo en casa, personas mayores, personas jóvenes que han estado estar solos, que no sabían cómo estar solos, y ha pasado a preocupar la parte psicológica. Realmente, por ejemplo, yo pienso que sigue estando todavía pendiente eso. O sea, de hecho, la parte del trabajo psicológico con las personas ahora mismo hay personas que siguen muy afectadas, ¿no? Entonces, el miedo, la indefensión forman parte de esta historia y evidentemente son cosas que se trabajan también con la mindfulness en la meditación. Quiero decirte que creo que la sociedad en la que vivimos no ha tenido muy en cuenta, además no lo sigue haciendo, por desgracia. Me gustaría, ¿no? Pero no sé, la parte psicológica de las personas, ¿no? Es como que siempre ha sido como la parte menos oscura. De hecho, es cuando menos profesionales hay, cuando menos trabajo se realiza, pero que el caso es que cada día que pasa hay más personas afectadas de problemas psicológicos. Y eso es como yo lo he vivido. Entonces, claro, mi trabajo en ese aspecto es maravilloso, ¿no? Pero sigo diciendo que aún así hay gente, por ejemplo, muy afectada, que le ha afectado la pandemia y psicológicamente sigue afectada. Y también hay que decir una cosa que también tengo que decir. O sea, para que mi trabajo funcione, la persona tiene que querer. O sea, no es un trabajo que pueda funcionar de forma impuesta, aunque te lo diga el mayor psicólogo del mundo, mayor profesional, haz meditación. Si tú no quieres, si realmente no tienes intención, no va a funcionar. Es algo muy mágico, pero es así. O sea, la persona tiene que querer. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, hay estados en los cuales realmente la persona se reconoce que está en depresión y que necesita, o que está, por ejemplo, que se encuentra quemada en el trabajo y que no se encuentra motivada. Una de las cosas, por ejemplo, que ayuda la mindfulness es una involucración emocional con el trabajo. Es decir, ir feliz a trabajar. Que es que lo que realmente también falta en este país. O sea, la gente no va feliz a trabajar. A lo mejor un 20%, un 15%. El resto de la gente... Mucho. Claro, la gente no va feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Que falta involucración emocional. Y eso forma parte del burnout. Para mí, ¿entiendes? O de que la gente esté quemada. Pero luego después, la gente, a partir de ese momento, puede empezar también. Si no se siente motivada, por ejemplo, en el trabajo,
a estar deprimida. Entonces, en ese momento la gente ya empieza a darse cuenta que está tocando fondo y que necesita. Ahí sí me vienen también clientes normalmente, pero cuando ya entra en la fase de depresión o ya de miedo ya muy agudizada, ya ahí poco tengo que hacer, porque la persona no quiere salir de la burbuja. La mente no quiere, está enquistada, ¿no? Entonces, quiero decirte, sirve mucho para personas, por ejemplo, para el tema del estrés es maravilloso, porque la reducción del estrés es brutal. Para trabajar con personas, por ejemplo, que no se sientan, o sea, que tengan el síndrome de burnout, o sea, o síndrome de estar quemados, o no estar emocionados. Claro, si mi mente no está emocionada, no aprende. O sea, para que yo aprenda, necesito emocionar. Y la mindfulness es un trabajo de aprendizaje. Pero yo necesito aprender. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que tengo problemas y me dicen que hay una posibilidad, la podré poner en práctica. Pero si yo me dejo, llega un momento final que ya la mente ni siquiera es capaz de reaccionar en ese aspecto, ¿no? Entonces, la ventaja con la mindfulness es que puede ocupar un espacio, por ejemplo, muy alto, ¿no? Incluso, por ejemplo, gente que tenga problemas, por ejemplo, a nivel de que estén afectados de depresión, ¿entiendes? Fuerte, incluso que estén tomando, por ejemplo, pastillas, pero siempre y cuando con las pastillas se empiecen a reducir también, porque mindfulness con demasiado químico en la cabeza no funciona. La mente tiene que estar preparada para trabajar, o sea, hay que ser honestos. Quiero decirte que cumple o cubre un espectro muy alto, digamos, de posibles problemas, pero la condición es que la persona quiera realizar ese trabajo. O sea, si la persona no quiere, o sea, no es como decir, tómate 2 pastillas, no. En verdad, hay que trabajar todos los días, sí o sí. Por la mañana, por la tarde, sí o sí. La mente al principio, cuando no ha trabajado, es como tú imagínate, un niño pequeño al cual hay que enseñar, con ese cariño, y a su vez también un tigre al cual también hay que entrenar. La mente son las dos cosas. Y tenemos que entrenar a la mente como un tigre y como un niño pequeño. Y saber en qué momento es una cosa y en qué momento es otra, porque la mente se revela. La mente a meditar, y si no nunca se la ha practicado, la mente te va a decir, yo aquí no quiero estar, yo prefiero estar tomándome la cerveza, fumándome el cigarro o viendo una película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a la mente hay que entrenarla, pero una vez que la entrenas, la mente es capaz de hacer verdaderas maravillas. Porque no tenemos que negar, la mente es la que rige y gestiona el cuerpo. ¿Ves? Las posibilidades son brutales y en un campo muy amplio, y sobre todo a gente desmotivada en el trabajo, gente con problemas. O sea, no solo el regalo, no solo para el empleado, aunque es el empleado o la persona que está trabajando, da igual el empleado como director o da igual la jerarquía que ocupe. Vale para cualquiera, evidentemente para la empresa. ¿Por qué? Porque si las personas que están trabajando se involucran más emocionalmente, evidentemente la empresa va a tener mayores beneficios en todos los aspectos, ¿no? Pero no es una cosa que la empresa pueda obligar, por ejemplo, al empleado. O sea, el empleado o la persona que trabaja tiene que poder decir, porque es una cosa que depende. Si hay intención, funcionará. Si no hay intención, no va a funcionar. Entonces, ¿hay algún tipo de persona a quien no le recomendarías hacer mindfulness? En absoluto. Eso recomendaría a todo el mundo. Siempre que quiera que tenga intención, a cualquiera. Es decir, que no es una práctica a lo mejor solo para gente No, que se encuentre mal con su vida. no, en absoluto. O sea, a ver, para gente que se encuentre mal, pero para gente que se encuentre bien, para gente que quiera mejorar. Ten en cuenta que eso te va a cambiar la percepción que tienes de la vida real. Te va a permitir, primero, expresar tus emociones. No hay nada más maravilloso, por ejemplo, que primero, ser consciente de cuáles son mis necesidades y ver realmente cómo las cubro. Otra cosa, por ejemplo, es empezar a ser consciente de mis emociones y expresarlas correctamente. Porque el mayor problema que tenemos, sobre todo los hombres, por desgracia, porque las mujeres han hecho un trabajo maravilloso en ese aspecto, pero los hombres vamos un poquito todavía ahí. Es decir, aprender a expresar las emociones. Y esto nos permite eso. Y luego también coger un espacio que es como siempre digo, ¿no? Y te lo comentaba antes en Bastidores, cuando decía, nuestra estabilidad psicológica, emocional y mental no es negociable bajo ningún concepto. No podemos dar poder, ¿entiendes?, a ningún sitio, o sea, a ninguna enfermedad, una sociedad, una persona, es nuestra, tenemos que trabajarla nosotros. Entonces, para mí, practicar mindfulness y meditación significa empezar a coger las riendas de tu vida. Dejo de que me afecten de una forma totalmente reactiva, ¿me comprendes? Los estímulos que hay en toda mi vida. Dejo de reaccionar. De forma reactiva. Tú reaccionas, sigues reaccionando de forma creativa. O sea, es decir, tú imagínate que hay un problema. Yo voy a reaccionar chillando de forma reactiva o levantando la voz, enfadado, o de una forma creativa, no afectándome por lo que está ocurriendo y buscando lo mejor para mí o para el bien del grupo, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿qué cambia? Sin duda suena fenomenal. Suena Estoy deseando Uh-huh. que salga ya ese programa que hemos producido de mindfulness y autoconocimiento, porque ya lo hice contigo mientras estábamos grabando y ya estoy empezando a notar cosillas, Me alegro. pero voy a comprometerme a hacer esos 2 meses que hemos grabado porque suena increíble. Vamos a hablar un poquito de ese programa. Sí. Se llama Mindfulness Con autoconocimiento. y autoconocimiento. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Cómo se relaciona con la mindfulness? Te explico. ¿No? Es femenino. Mindfulness, sí. A ver, de hecho la mindfulness ya es un ejercicio de autoconocimiento. Lo único que
más bien llevado tienes a la parte, o sea, viniendo por Oriente, ¿no? La mindfulness, la meditación vipassana, etcétera, por la parte más. Y luego el autoconocimiento, porque yo me daba cuenta, por ejemplo, que en los ejercicios de meditación las personas, cuando salían de las meditaciones o después se encontraban con que les salían emociones o problemas, claro, la mindfulness nos va a hacer también, digamos, coherente y claro sobre qué conflictos tengo en mi interior. Claro, si no, no los puedo cambiar. Entonces, empecé a incluir, o sea, no solo con la meditación, sino incluir elementos para que las personas empezaran también a trabajarse ese tipo de cosas, ¿no? A ver, pues, ¿por qué me encuentro mal? ¿Por qué tengo un conflicto con este tipo de situación? ¿Qué me está pasando, no? Y a partir de ahí lo fui incluyendo. Y luego aparte también porque a mí el autoconocimiento, yo llevo trabajando más de 20 años, me ayudó también a cambiar mi vida. Me llevó a cambiar, o sea, igual que la mindfulness y la meditación me cambió mi vida, el autoconocimiento me cambió. Porque es empezar a conocer realmente, decir, ¿cuáles son las pautas que estás llevando en el día a día? ¿Por qué funcionas así? ¿Por qué funcionamos así, no? Y si funciona así, realmente esto es lo correcto. Es decir, no tanto lo correcto que depende a nivel de sociedad, ¿no? Porque lo correcto a lo mejor aquí es una cosa y en Japón es otra. Pero esto es lo mejor para mí en este momento y para lo que hay alrededor. Empiezas a coger más conciencia todavía y coger más la vida por el toro por los cuernos, ¿no? Que se llama decir, quiero ser responsable de todo lo que me está ocurriendo. No voy a poner en manos de nadie, me comprender mi estabilidad o mi felicidad. Y entonces te das cuenta que ya no hay ni chicos malos ni chicas malas a los que echar la culpa. Y en el momento que te das cuenta que ya no puedes echar la culpa a nadie es cuando realmente tú empiezas a coger tu poder. O sea, al principio cuesta un poco hacerse responsable de ello, pero luego coges tu poder. Entonces, el hecho de mezclar mindfulness, que ya de por sí es algo de autoconocimiento, con autoconocimiento y con vías, por ejemplo, más cercanas a la psicología occidental o incluso con trabajos de enagrama. También trabajo en enagrama hace más de 15 o 20 años, ¿no? Hace 17, 18 años que lo trabajo. Es un método para el trabajo, el desarrollo de la personalidad. Claro, si encima yo a ti te digo cómo trabajan tus instintos y te digo también, por ejemplo, cómo tu mente, por ejemplo, tu personalidad es capaz de condicionar esos instintos cuando tus necesidades no están cubiertas, pues te das cuenta realmente por qué tienes comportamientos constantemente negativos que te estás haciendo pupa. Y eso lo puedes ver a medida que también meditas. Entonces, claro, es el encuadre perfecto para mezclar. Doy espacio para que yo pueda expresar todo lo que hay dentro de mí y luego saber qué está ocurriendo dentro de mí. Entonces, la mindfulness nos va a permitir dar el espacio. Luego vamos a poder ver los problemas, no todos, por supuesto. Esto tampoco es hay que reconocer. O sea, lleva su tiempo, sería necesario unos cuantos años. No es un trabajo de un mes, pero me va a permitir también con ese espacio poder trabajar esos problemas, eso que está ocurriendo dentro de mí y por qué funciona así. Porque hay muchas veces que funcionamos en piloto automático, no nos damos ni cuenta y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, repetimos las mismas conductas equivocadas y estrategias equivocadas y no salimos de ahí. ¿Tú no te ha pasado muchas veces que la gente habla en las relaciones? Es que siempre repito el mismo patrón de relación. ¿Por qué será? ¿Te has preguntado por qué es? Pues el trabajo de mindfulness con autoconocimiento, el programa que hemos preparado, que se está preparando, terminando de ultimar. Cuando ya escuchen esto ya estará lanzado. Claro, nos permite poco a poco empezar a funcionar y empezar a ver este tipo de decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, aparte de por sí que... Normalmente la gente hace mindfulness o hace autoconocimiento. Aquí lo mezclamos. Y es una bomba. Es una bomba, sí, es verdad que es una bomba. Sí, Doy fe de ello. Es una bomba. Entonces, por eso, porque la gente, cuando salías de la meditación me da cuenta que se te preguntaba muchísimas cosas que nadie le contestaba. Entonces dijo, muy bien, pues entonces vamos a empezar a funcionar con esto. Y me pasaba a mí también, o sea, yo meditaba y después de meditar digo, ¿qué le pasa a mi cabeza? ¿Por qué mi cabeza está así? ¿Por qué mis instintos funcionan de esta manera? ¿Por qué me comporto de esta forma? ¿No? Y eso no te lo contesta la mindfulness. La mindfulness te permite verlo, pero ahora tienes que empezar a ponerle etiquetas y nombre. Meditar es dejar la mente en blanco. No. Una frase que yo había escuchado mucho antes de conocerte Lo sé. y que ahora, claro, estoy cambiando mi forma de pensar. Lo sé. Háblame un poquito de esa frase. Vale, pues meditar es dejar la mente en blanco. La mayor leyenda para mí, la mayor mentira que la gente... Y claro, cuando dices eso la gente se asusta porque nadie es capaz de dejar la mente en blanco. O sea, nadie es capaz de dejar la mente en blanco. A ver, esas son unas leyendas urbanas que se corren, ¿no? Meditar es observar lo que está ocurriendo en tu interior y en el exterior. Entonces, es observar los pensamientos que van y vienen. No pegarte con ellos, ni bloquearlos. Es observar. A medida que te vas convirtiendo en observador, empiezan a cambiar cosas en tu vida, porque dejas de interactuar con la vida de una forma agresiva, ¿no? Pero la frase meditar es dejar la mente en blanco es... o sea, por eso la gente se asusta. No, yo no meditar no quiero porque es muy difícil dejar la mente en blanco. Yo he tardado años en que mi mente esté en blanco.
muchas veces, o no en blanco, sino en silencio. Y es prácticamente muy difícil que esté en silencio después de trabajar tiempo. Entonces, la gente se asusta con eso. Es observar. Y es mucho más sencillo. Y luego también quería, aprovechando de esa frase que me has dicho, quería decir que antiguamente la meditación era complicada, porque no teníamos el programa ahora que tenemos la Mindfulness, ¿no? Esta aplicación o esta adaptación para Occidente. Ahora, mediante los ejercicios que el programa da, es muy fácil sentarse y poder trabajar. Antes era siéntate en el suelo y ponte a respirar. Era muy complicado. Ahora eso es fácil. Entonces, está permitido para cualquier persona que pueda, o sea, porque a la gente le da miedo realmente, es decir, es que no voy a ser capaz de meditar, no voy a ser capaz de trabajar y nada más lejos. Gracias a esos ejercicios es muy fácil, poco a poco, y tú has visto que empezar poco a poco, 5 minutos, 10 minutos, y poco a poco, entiendes, aumentando. Entonces, va unido una cosa con la otra, pero es mentira, realmente en blanco. Luego con el tiempo pasa, pero no al principio. Observar entonces esos pensamientos, etiquetarlos, ¿te he escuchado decir alguna vez? Claro. ¿Qué quiere decir etiquetar un pensamiento? Sí, cuando por ejemplo, estamos empezando los primeros ejercicios de mindfulness, ¿no? Cuando empezamos a trabajar y empiezan a venir pensamientos, claro, hay un momento al final que los pensamientos empiezan a aparecer, depende que mentes, hay mentes que más que otras, pero depende de la situación. Y la forma, por ejemplo, que hay para digamos, como para parar ese proceso, es etiquetarlo, sencillamente. Se le da el nombre de etiqueta, de pensamiento, paramos y tratamos de llevar amablemente nuestra mente otra vez a la respiración. O sea, digamos que el ejercicio está en seguir la respiración inicialmente, luego ya empezamos a seguir otras cosas. Entonces, cuando viene un pensamiento, no se trata de pegarnos o sencillamente lo etiquetamos, es decir, lo nombro que es un pensamiento. ¿Venía un pensamiento? Sí. ¿Por qué? Porque los pensamientos no son ni malos ni buenos. Y hay que empezar a también cambiar ese... Es como otra cosa de lo que decías tú de meditar con la mente, dejar la mente en blanco, los pensamientos, tú puedes pensar en matar a tu padre, pensar, o sea, las peores pensamientos que puedas tener son solo pensamientos. Y la gente se asusta de esos pensamientos. Entonces es muy importante, se etiqueta pensamientos, es un pensamiento. Lo dejamos fuera, hacemos que la persona también, la mente poco a poco se vaya haciendo caos de que realmente no son los pensamientos, de que la persona tiene un control sobre sus pensamientos y sobre su mente. Aquí es retomar el control sobre la mente. Los pensamientos los tenemos de forma involuntaria, entonces hay que empezar otra vez a trabajarlos. Entonces, no soy lo que pienso. ¿Soy dueño de mis pensamientos? Yo creo que en el 80-90% no. En el 80-90% de los No. casos no somos dueños No somos de nuestros dueños de los pensamientos. pensamientos. No, porque si no, teníamos pensamientos negativos. Si no, teníamos los 60.000 pensamientos que tenemos al día. Está totalmente estudiado que hay más de 60.000 pensamientos al día y el 85% son negativos. Entonces, si yo fuera dueño de mis pensamientos, primero, no gastaría tanta energía en 60.000 pensamientos y segundo, serían todos positivos. Entonces, no lo somos. Esa es mi forma de pensar. No, tiene sentido. Total, es que es así de claro. Tiene sentido, 60.000 pensamientos diarios y el 85% totalmente, te digo, cada vez hay más estudios sobre esto, totalmente negativos. Entonces, si yo los controlara, si yo los gestionara y yo pudiera, o sea, no digo que después llegues a controlarlos, yo no gastaría tanto energía en pensar. ¿Por qué? Porque gasto energía brutal. Lo que más gasta es pensar, leer, hablar. Y luego encima, pensamientos negativos que me hacen que entiendes una crisis dentro de mí y me llegue miedo y ansiedad y estrés o depresión, porque eso es lo que crea la cabeza. Cuando entramos en modo rumiación, en modo de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, nos salimos de ahí. Y esos son los 60.000 pensamientos que tenemos. No somos conscientes de ello y no los controlamos. Háblame un poco de cómo has elegido el contenido que lleva este programa, es decir, y el formato. El formato. Llegamos a un acuerdo para llevar a cabo este programa y te digo, Julio, necesito que me pases un índice de contenidos y qué vas a trabajar en cada uno para que empecemos a trabajar el programa y llegamos a un punto final donde ya podamos grabarlo. Bien. ¿Qué se pasa por tu cabeza? ¿Cómo eliges? Porque al final aquí lo más complicado, que siempre hablo yo con todos los formadores, es elegir. Porque sois gente que podéis dar 400, 500 horas de Claro. formación y yo os pido que elijáis. Este programa tiene 15 horas de formación, que ya está muy bien. Son 15 horas es suficiente para llegar a ese punto de 2 meses y medio del que comentábamos. Pero ¿cómo has elegido esas... Perdona que te corte, 2 meses y medio, pero luego esas clases las tienen que seguir repitiendo. Por o sea, supuesto, tiene enseñanza ahí para un año. A ese claro. punto inicial que comentábamos... ¿Cómo elegí el contenido? ¿no? ¿Cómo elegiste esas 15 horas, por ejemplo? A ver, lo primero me basé evidentemente es en la experiencia, es decir, qué es lo que más me ha funcionado, lo que mejor me ha funcionado, que sigue funcionando y que sigue funcionando y que sigue funcionando. Y eso fue lo primero. Y lo segundo también, por ejemplo, el hecho de decir, ¿y qué contenido, por ejemplo, podría también meter en el cual realmente, aunque no estuviera yo inicialmente, por ejemplo, presencialmente con la persona, aunque luego podremos mirar otras cosas, pero inicialmente no estuviera delante de él, ¿me comprendes? O no interactuara con él, la persona pudiera perfectamente seguirlo, ¿me comprendes?
y que no le causara problemas. O sea, a mí eso es lo que me preocupaba. O sea, primero, la eficacia, ¿vale? Sé que funciona, vale, esto funciona, pues funciona. Luego también decir, vale, yo ahora pienso que la persona, por ejemplo, en un momento no la va a poder ver o no va a poder compartir conmigo en ese momento. Inicialmente, ¿me comprendes? O en la primera clase, por ejemplo, el hecho de que tenga alguna duda, ¿no? Entonces, hacer las cosas lo más fáciles posible, no complicarlo. Porque te fijas, entiendes, al final, si yo me hubiera metido otros contenidos, a lo mejor, pues a lo mejor sí requería ya de que yo ya estuviera, entiendes, con la persona. Y luego también no tenemos que negar una cosa, que en el trabajo, por ejemplo, de la mindfulness con autoconocimiento, tengo que ser honesto, es como un traje a medida. Es así. Y de hecho es lo que estamos trabajando ahora también en esta parte del proceso, ¿vale? Sin decir nada, pero estamos trabajando, es como un traje a medida. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cada persona, o sea, aunque existen diferentes tipos de mente y tipos psicológicos, cada uno tenemos uno, y tenemos algunos comportamientos, otros no, pero las mochilas emocionales del pasado, las creencias, cada uno tiene lo suyo. Entonces, claro, es como un tratamiento y para avanzar más, por ejemplo, hay algunas cosas que yo podía avanzar y otras no podía avanzar si no lo tenía adelante. Como cuando George Lucas hizo la película Guerra de las Galaxias, había cosas que podía hacer y cosas que no, y tuvo que esperar unos cuantos años para poder sacar la siguiente parte, aunque era la primera, pues algo parecido. Un ejemplo, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Claro, es un buen ejemplo. Y dentro, por ejemplo, este programa tiene 10 clases magistrales, Sí. que además se desbloquea una clase cada semana, Sí. con lo cual son 10 semanas de programa. Es, de hecho, el primer programa que no dejamos que esté todo el Que no esté contenido libre. disponible desde el día cero, porque queremos que sea así por un motivo. Tiene un formato, cada Sí. clase, que son 4 partes, 4 semillas que llamamos nosotros. Una parte de introducción, luego tenemos la parte de la práctica, que siempre es, por supuesto, lo más largo. Luego tenemos una parte de reflexiones, para que esa práctica Ujú. sea más eficiente, más eficaz. Ujú. Y luego una parte de herramientas. Ujú. ¿Por qué has querido hacerlo con este formato, este programa? ¿Por qué se libera una por semana? ¿Y por Vale. qué estas 4 bloques? ¿Por qué se libera una por semana? Porque es realmente importante que el orden que se siga sea el que tiene que seguir. Si yo, por ejemplo, si hubiéramos o se hubieran puestos, no se hubieran liberado, por ejemplo, o mejor dicho, estuvieran liberadas todas las clases, podría correr ese riesgo de que una persona, por ejemplo, fuera a probar una clase sin haber probado las anteriores. Entonces, no funcionaría. Es decirte, si la clase, por ejemplo, una clase para la semana, la persona tiene que repetir esa clase por la semana, toda la semana, como mínimo 7 días, y al ser posible, como mínimo una vez al día. Si la persona decidiera saltarse una clase, ir a una clase superior, ¿entiendes? O a lo mejor no meditar o no trabajar durante el día, no funcionaría. Entonces, por eso es tan importante de que las clases estén bloqueadas y que siga el orden que tiene que seguir y que trabaje el tiempo que tiene que seguir, porque si no, o sea, no funciona, es necesario. Tú imagínate que no lo dejamos desbloqueado y llega la persona, pues quiero ver la 4ª clase, y se pone a practicar esto, ya lo sé hacer. O lo hace 2 veces y ya lo sé hacer. No, no es así. Tienes que trabajar durante 3 semanas y así, aunque te parezca una tontería, porque muchas veces la mente, cuanto más se revela, cuanto más tontería parece, cuanto más trabajo hay que hacer. Quiero decirte, la gente, en función de, ¿cómo te diría yo? Puede ver los ejercicios en un momento determinado como ejercicios que no tienen ningún sentido, pero es lo que la mente necesita para desprogramar y para reprogramar. Entonces, es necesario trabajar así. Si son 5 minutos, son 10, son 15. Entonces, no tiene sentido avanzar hacia otro. Tiene que seguir el orden. Si no, no funcionará. Porque la mente no estará preparada. O sea, si tú te pones a hacer un ejercicio que tienes que hacer en la semana, por ejemplo, en el segundo mes, en la 4ª semana, en la 8ª semana de trabajo, y resulta que no has hecho los anteriores, lo podrás hacer, pero no vas a sacar el partido. Entonces es muy importante seguir el orden, ¿vale? Y luego lo otro que me decías, ¿por qué había dividido el tema de introducción, Sí, práctica? ¿por qué estas 4 bloques? Muy sencillo, porque digamos por orden de prioridad. Es decir, tenemos por una parte, como hemos dicho, tenemos introducción, que la introducción propia entiendes a la enseñanza y lo que se ve de esa semana, que se puede ver un par de veces, me comprendes, como información. Luego está la práctica, que sí o sí es lo importante, porque eso hay que repetirlo todos los días, como mínimo una vez por la mañana, y a ser posible 2 veces, una por la mañana, otra por la noche tarde, para que funcione bien, ¿no? Si ya quiere más veces, mejor, pero como mínimo. Que esa práctica hay que repetirla constantemente. Y luego pues tenemos la parte de reflexiones, que hay que, primero, las reflexiones, da igual en la clase en la que estás, es necesario que vuelvas a ver las reflexiones, por ejemplo, del pasado, porque a medida que vas trabajando, tu mente se va a abrir, entiendes, como un libro abierto, se va a abrir a posibilidades, con lo cual, lo que a lo mejor no lo leas y no lo ves interesante, dentro de los meses, si lo vuelves a repasar, lo verás. Quiere decirse que habrá que ir del pasado hacia adelante, pero con que lo leas, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana es suficiente. Ahora, sí es importante que lo trates de poner en práctica. Te pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, si hablamos en una de las clases de ceder o de soltar,
pues la gente tiene que aprender, ¿entiendes? En la vida diaria, por ejemplo, en el día a día, decir, voy a soltar. ¿Y cómo suelto? Pues a lo mejor en una conversación, que todos tenemos que querer tener razón ante la situación, a lo mejor toca, aunque tengas razón, sencillamente callarte, dejar que los demás tengan esa razón. Y ese es tu trabajo. O sea, son experiencias muy, muy particulares y muy especiales. Nota, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, decir, de no establecer juicios, ¿no? Pues es algo realmente muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy trabajando y voy aprendiendo a no hacer juicios, que son muy buenas creencias, también voy dejando de hacerme juicios a mí. Y lo más difícil es dejarse de juzgar a uno mismo, ¿no? Es decir, hay cosas que hay que poner en el día a día y ahí van las reflexiones. Y luego las herramientas hemos querido llevar al programa a decir, pues, ¿qué tengo que hacer para meditar? ¿Cómo medito? ¿Alguien me toca, entiendes, una campana o me viene alguien a tocar o que miro el reloj cada vez? No, como hay que hacer diferentes ejercicios a diferentes tiempos, pues ¿cómo programar, por ejemplo, un teléfono? Descargarlo una aplicación para el teléfono y poner un temporizador de meditación, que es una tontería, pero es interesante, ¿no? Sí, la que tú recomiendas Claro, claro. y también me decías la postura del cuerpo, que yo Sí. no, claro, no había percatado de la importancia. Me decías, el 50% de la meditación Claro, es cómo pongas tu cuerpo a la hora de meditar. Y claro. digo, ostras, El otro 50% la respiración. Pero sí, quiero decirte, es muy importante, porque si te fijas, en la mayoría, por ejemplo, de las empresas y trabajos, ¿cómo tenemos los cuerpos normalmente acostumbrados a trabajar con los ordenadores? Ah, fatal. Entonces, es algo que nos acaba afectando mucho y eso nos va creando tensiones aquí, ¿sabes? Estas tensiones afectan también a la cabeza. Entonces, es muy importante empezar a coger una postura erguida. Yo recomiendo, también es muy importante, aparte de que sea una parte importante de la meditación conjunta, evidentemente la respiración es lo más importante, ¿no? Pero después de la postura, es como estar montado en el caballo. O sea, si yo estoy montado correctamente en el caballo, si yo me caigo, yo me vuelvo a colocar otra vez. Si yo no estoy montado bien, ¿qué va a ocurrir? Al suelo. Pues esto es igual, esto es cómo funciona realmente la meditación. El ejercicio es, ¿me estoy montando en el caballo correctamente? No, el caballo podría ser la mente, puede ser tú, puede ser todo a la vez, tu cuerpo, ¿no? Y luego una cosa muy importante también es, cada vez no, la importancia que tiene realmente nuestro cuerpo también a la hora de trabajar con la mindfulness, porque no solo trabajamos con la mente, sino también con el cuerpo. Quiero decirte que yo recomiendo totalmente que la gente haga ejercicio y practique ejercicio a ser posible de paseos día sí, día no, o casi todos los días. Porque si yo trabajo mucho con la mente, pero no está alineado con mi cuerpo, es como que las cuerdas de la guitarra no van a estar afinadas. ¿Me comprendes? Si yo, por ejemplo, trabajo mi cuerpo y trabajo también, perdón, mi cuerpo y mi mente, las cuerdas de la guitarra van a estar y va a sonar buena música. Pues es así, es así. Al final tenemos una casa solo, que es nuestra propia persona, Claro, que nos acompaña a todas claro, partes y que es la claro, única que vamos a tener toda la vida. claro, Es casi ya un claro, programa de bienestar casi claro, para, claro. en general, por lo que veo. Es que es cierto, es que es así. O sea, al final, primero porque se darán cuenta la gente que empieza en el conocimiento, que te damos unas pinceladas, porque el autoconocimiento es un trabajo hasta que te mueras, porque te conoces hasta que te mueras. La mindfulness te permite, la meditación, coger ese espacio para empezar a conocerte un poco de una forma clara y de empezar a manejar tu vida. Y es un trabajo para empezar y para continuar el resto de tu vida, pero es un trabajo que te cambia totalmente la vida. Y es una inversión, o sea, ya no solo a nivel económico, que yo lo recomiendo, cuando la gente dice, vamos a gastarnos un dinero, no caro o barato. Yo siempre digo que cuando realmente el dinero está bien gastado es una inversión y ya está. Entonces, es una inversión, ¿no? Al igual que puedes ir al dentista, puedes ir. Pero luego también es cierto que es una inversión, ¿entiendes? Para ti mismo, ¿no? Por encima de todo. Entonces, si tú cuidas tu mente y tú cuidas tu cuerpo, ten por seguro que al final la vida te da, también es agradecida. O sea, si no vas a cuidar tu mente y tú piensas que ibas en piloto automático, no te vas a dar ni cuenta, te va a mover la vida por un sitio para otro, el estrés, el trabajo. Si tienes éxito, estarás contento, creerás, luego si no, fracaso, te hundirás. Y se trata de estar bien, entiendes, en todo momento. O sea, con éxito o con fracaso. El éxito y el fracaso tienen que desaparecer. Lo importante es estar aquí. Y cuando estás aquí realmente, ¿me comprendes? Ya puede venir vendaval que no te va a tirar. Da igual el problema que venga, no te tira. Te moverás del caballo, pero vuelves otra vez a colocarte. Ahora, como estés muy obcecado con la personalidad y pensando, o me lleva mucho el éxito, pues como es un problema de la vida, ya sea porque pierdes un hijo o tienes un problema en el trabajo, la vida te va a tirar. No te vas a levantar. No te vas a levantar, te va a costar mucho levantar. Yo estoy hablando de que mantener, entiendes, el caballo en todas las situaciones. Pero para eso hay que trabajárselo. Y por eso tienes que trabajar y meditar sí o sí todos los días. Ir a hacer ejercicio y cuidar la alimentación. Forma parte de la vida. Es que yo no, cada vez más, ¿no? Porque te das cuenta que las ventajas en todos los aspectos son brutales. Ya no te hablo a nivel de cambio de la realidad, de la percepción, que evidentemente te cambia, sino
tu cuerpo te cambia. O sea, los beneficios de la meditación y la mindfulness están... Hay estudios científicos que son brutales. O sea, que te hablan ya no solo desde aquí, sino cualquier parte del cuerpo, para cualquier tipo de situación, cualquier tipo de circunstancia, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la gente le cuesta todavía en algunas situaciones creer, ¿no? Porque a veces que le cuesta, es verdad, es una cuestión de creencia. O sea, de creer, de... No, y también porque es lo que dices, que hay que trabajar, ¿no? O sea, no... Un mensaje que me ha gustado mucho antes, que has Sí. dado, es, oye, si no vas a trabajar, no te gastes el No, dinero, no lo hagas. no pagues. No pagues. ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Es que no te gastes el O dinero sea, en absoluto. 100% sabes que tienes que hacer una clase por semana, Ah, que además lleva una práctica que tienes que hacer al menos una vez por día. como mínimo, como mínimo. Sí, pero digo, el mínimo, Sí, digamos, el mínimo para conseguir ya resultados sería una vez. Y recomendable que lo puedas hacer por la mañana y luego otra vez por la tarde o por la noche. Pero si no lo haces, vas a tirar la pasta, y no te va a servir para a nada. tirar el Y luego dinero. dirás, no, o sea, todos los que nos dedicamos, por ejemplo, a esto, lo sabemos. Y cuando escuchamos a alguien decir, es que no me ha funcionado, es que no has practicado. Claro, es que me estás contando un bulo, ¿sabes? Es así. Al igual que, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre digo, y es de las cosas más importantes, y yo y todos los profesionales que trabajamos y nos dedicamos a esto, porque es la enseñanza, voy a repetir, no tanto el monitor, sino la enseñanza, lo que hay, el mensaje que hay. Es que si en todas las escuelas, se practicara la meditación y la mindfulness, en 2 décadas o en 2 generaciones todas las guerras desaparecían. Fíjate si es importante el tema. Para que veas cómo es capaz de cambiar, entiendes, la mente y la forma de vivir de las personas. Lo tenemos claro, o sea, en 2 generaciones, 2 décadas, con lo cual dice, ya no solo importante también para la persona que está en el día a día, en el trabajo con problemas y tal, que le va a cambiar la vida, sino decir, seguro que más y que menos tiene hijos, tiene nietos, ¿me comprendes? Que más y que menos tiene personas a su alrededor, tiene niños, y también tenemos una responsabilidad, que es decir, que es algo realmente importante, porque estamos hablando de que cambiar el mundo, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Pero estamos hablando de que cambiar el mundo. Encima en un entorno que tenemos que ser honestos, que la sociedad, el sistema, las organizaciones, o bien por la competitividad o por otros, no ayudan a que realmente el ser humano sane sus problemas emocionales, las heridas del pasado, o sane sus creencias limitantes o sus conductas. No ayudan en absoluto, te mete más, ¿no? Entonces hay que estar muy fuerte para que no te arrastren. Ese es el trabajo, lo que te permite también la mindfulness y la meditación. Estar fuerte para que el sistema o lo que hay alrededor, me comprende, no te vaya arrastrando, porque si no te acaba arrastrando. ¿Qué es el éxito? Un estado de euforia, derivado de algo que realmente queremos o que en ese momento lo recibimos, ¿no? Pero también es un estado que es temporal. Para mí eso es el éxito. O sea, realmente hay un momento que no hay diferencia entre el éxito y el fracaso. Claro que evidentemente el fracaso no nos gusta a nadie, ¿no? Porque el éxito nos hace ponernos eufóricos. Pero cuando empiezas a trabajar y estás trabajando contigo, después de llevar cierto tiempo, al final se unen. Porque ya no es éxito o fracaso, ya hay respuestas. Ya no obtienes fracaso. Porque ¿qué es el fracaso? Lo que puede ser fracaso para mí, a lo mejor es éxito en otro momento. Hay muchas veces que O sea, para mí, por ejemplo, el que tira adelante y consigue sus proyectos, sus objetivos, o la gente, por ejemplo, que lucha es... La gente, cuando viene un problema, no se amedrenta. Sencillamente, a ver, la puerta se cierra, voy a por otra puerta. Y muchas veces el fracaso, en un momento determinado, es el éxito para otro sitio, se lo sé utilizar. Y es así como se hacen las grandes cosas. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Si yo me vengo para abajo, en el momento que se me cierra la primera puerta, entonces, para mí no hay mucha diferencia. O sea, un estado, por ejemplo, eufórico por un éxito, el mayor éxito que puedas... Porque claro, es que el mayor te dura 15 días, luego ya vas a por el siguiente. Entonces, es que es muy temporal, es efímero. Es lo mismo, o sea, una situación de euforia como una situación tampoco como de fracaso, de tristeza. O sea, es lo mismo. Te crea la misma inquietud por dentro. No te cambia. Entonces, para mí, hay un momento que al final luego suele haber respuestas. Yo voy por este camino, vale, esta puerta está cerrada, voy por la otra. A lo mejor me están diciendo, ¿sabes? Ya no es, ya el éxito o fracaso cada vez está más difuminado. Ahora, si yo solo baso mi felicidad en algo externo como el éxito que va a ocurrir, en el momento que venga cualquier tontería que yo considere que es fracaso, porque lo pongo a ticar, que a lo mejor sencillamente es que esta opción no es la adecuada, la opción mía y encima la opción maravillosa está justamente al lado, pero no la veo, ¿no? Porque mis ojos, mi mente no está preparado. Entonces, ¿qué ocurre? Que me van a ir abajo, pero sí, y la puerta está abierta, pero no la veo. Eso es lo que le pasa a las personas. No ve la puerta y la tiene abierta. Entonces, por eso al final yo siempre digo que hay que trabajar más allá del éxito y el fracaso. Y llega un momento al final que acabas obteniendo respuestas y la vida te va dando respuestas que necesitas en cada momento. Si sale una cosa y sale mal, pues no nos gusta, a nadie le gusta. No se trata de decir, aquí no es pintar. Es como decir, yo voy en un coche, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Pues me salgo del éxito y del fracaso. Pongo el éxito del coche. El trabajo, por ejemplo, que me dio la mindfulness es una caravana, todo el mundo piqueando, no sé qué, chillando, no sé qué, y yo tranquilamente estoy.
Claro que a lo mejor me apetece estar a lo mejor en una playa o en una montaña y no estar en el coche, por supuesto. O sea, yo acepto la situación. ¿Preferiría estar en otro sitio? Sí. Pero no estoy reaccionando ante esa situación. ¿Y qué ocurre? Que si yo no reacciono en esa hora que voy a trabajar, yo cuando llego a trabajar estoy fresco, estoy bien, no estoy cabreado, no estoy enfadado. Ahora, si yo he empezado a pitar, pi, 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 la gente, ¿sabes cómo llega? Pues a mí es algo parecido, ¿sabes? Ese es el tipo de trabajo que hace también la mindfulness. Va limando los polos, ya ni hay tanto éxito ni tanto fracaso, ya no, cada vez reacciono menos. Significa que no, que me gustan, no, yo acepto cuando una cosa es agradable y cuando no es desagradable, no cambio nada, o sea, esto no es vivir el cuento yuppie, si algo que me duele, me duele, pero sé decir, me duele. Muchas veces cuando nombramos las cosas desaparecen. Y después, con referente al tema del éxito o fracaso, vuelvo a repetir, cuando estamos en la línea, y tú lo sabrás también porque eso lo sabes, muchas veces a lo mejor la puerta que se cierra es que no la que toca, la puerta que está abierta es la que no veo. Y entonces, claro, la gente que está muy condicionada por la mente no ve esas puertas, porque no ve esas oportunidades. Pues claro, aquí está lo que también sirve para ese tipo de trabajos. Hace estar más abierto, más Una labor receptivo. de autoconocimiento Claro, fuerte total. te ayuda a poder ver esas Claro, puertas. claro, total. Estar más activo. Claro. Y sabe reconocer si tienes un problema, decirme, me siento frustrado. ¿Por qué? Porque esperaba que saliera esto, pero no ha salido. Pero la frustración te va a durar un día y pico. Luego vas a volver otra vez ¿sabes? A funcionar. Estoy frustrado, estoy triste, estoy melancólico, estoy... No pasa, dice la emoción que tienes en este momento. Has aprendido para ello. Porque al liberarlas, al decirlas, las liberamos y nos quedamos más tranquilos. Y una de las cosas, por ejemplo, que echan de menos la gran parte de las mujeres es que su pareja, por ejemplo, o las personas o los hombres que hablan digan, me siento frustrado o vulnerado por este tipo de situación, porque no saben hacerlo. Es decir, que nos ayudan las comunicaciones también, en las relaciones, ¿no? Y luego, tú imagínate, si yo cambio mi forma de funcionar con el mundo, porque trabajo con el autoconocimiento, que es la única forma de cambiar, si yo cambio también, gracias a la mindfulness y a la meditación, o mi trabajo con la mente, el mundo no empezará también a reaccionar de forma diferente conmigo, porque empieza a reaccionar de forma diferente. Ahí está el secreto, pero decimos que en el fondo sí cambiamos nuestra realidad, aunque no seamos conscientes de ella. Si yo cambio de forma diferente, yo me comporto de forma diferente contigo o con otras personas, el mundo se va a compartir y me va a afectar de forma totalmente diferente, porque no reaccionaré, porque esperaré, porque confiaré más en las personas, confiaré más en las situaciones que me trae la vida, aceptaré lo que me trae la vida, si quiero cambiarlo, lo cambio. Entonces, claro, hostia, Sí, si yo me quiero más a mí mismo, más gente me querrá porque nadie quiere estar con alguien que no se quiere a sí mismo, por ejemplo. O nadie quiere estar rodeado de gente que no se quiere a sí mismo. tiene poca autoestima o que siempre se está quejando, etcétera. Claro, es fundamental. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te motivó a meterte en el mundo de la mindfulness? La meditación y la mindfulness, pues mi mente, que tenía una mente maravillosa, pero no paraba de dar vueltas. No paraba. ¿Cómo sales de ese mundo más corporativo en la gran empresa multinacional? Pues a ver, primero hubo, digamos, yo lo llamo despertares, ¿no? Me di cuenta realmente que éramos algo más que personas. Había los que también me levantaba por la mañana, me iba a una pantalla del ordenador y tenía que ver realmente qué zonas están funcionando, qué funcionan, o sea, los porcentajes, etcétera. Y yo me hacía que cada vez me sentía más, o sea, como una especie como de vacío interior. Decía, esto no es lo que yo, por mucho que me guste la industria, porque me gustaba mucho la industria, pero no es de lo que me haga. Y luego, aparte del estrés, del gran estrés que tenía, también era porque mi cabeza no paraba de dar vueltas. Entonces, cogías un problema y el problema te lo acabas llegando a casa. Y bueno, y te venga vueltas, y esto tiene que haber otra forma de funcionar con esto, ¿no? Otra forma de vivir con esto. Y luego también me tocó una temporada estar mucho tiempo solo, por ejemplo, en soledad, y yo lo llevaba mal. Llevaba mal el hecho de no estar con pareja, estar solo, entonces se juntaba todo. Entonces, claro, digo, o me pongo, fíjate que trabajaba en autoconocimiento hacía 5 o 6 años, había 7 años, trabajaba ya, pero me di cuenta que empezaba a meditar, porque es que cuando uno tiene una mente maravillosa, ¿entiendes? Hay que darle más de comer, pero también hay que enseñarle, ¿entiendes?, a que esté más tranquila. Entonces, empecé a darme cuenta que meditando la podía parar y la callaba y me estaba más tranquilo. Y entonces, al darme cuenta de eso, me empecé a dar cuenta que esto empezaba a funcionar y que empezaba a funcionar y que no era estar con la cabeza vacío, sin pensamientos, no era eso, pero me he dado cuenta que empezaba a avanzar. O sea, digamos que fue el estrés, la ansiedad, que la cabeza no paraba de dar vueltas y luego también, por ejemplo, de situaciones emocionales que se me hacían demasiado grandes, ¿no? Como la soledad, por ejemplo, quería estar solo, no quería estar solo, entonces se me hacía muy duro. Entonces, la meditación me he dado cuenta cuando trabajaba con la meditación me ayudaba. Eso me ayudó a cambiar esta forma de vida. Y luego cambiar la forma de vida y dedicar de un mundo muy competitivo, como era el empresarial, a nivel industrial o musical o televisión, etcétera, al cual me dedicaba yo. Es decir, no somos números. Pues hay cosas maravillosas que he aprendido, pero lo que me importa son las personas, porque lo que importa son las personas. Y eso en las organizaciones no se dan cuenta de ello, no lo valoran. En algunas sí,
en otras no. Pero el sistema de la sociedad no lo vale. O sea, lo importante son las personas. Entonces me di cuenta que quería trabajar con las personas más que coger y manipular a personas, porque sin darnos cuenta estamos manipulando todo el día, todos. Todo el día estamos manipulando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empecé a coger un poco me di cuenta que no podía echar la culpa a nadie de mi situación, que yo había escogido esa vida y que tenía que cambiarla, y a partir de cambiarla, las cosas también empezaron a cambiar. Empezaron a aparecer otras personas en mi vida, mis situaciones, podía estar más tiempo solo, pues estaba más a gusto, mis meditaciones cada vez eran más largas, empezaba a disfrutar ya de muchas cosas, mi cabeza no daba tanta vuelta, me empecé a preocupar tanto, me rumiaba menos tanto, no entraba en problemas. Y luego también, por ejemplo, una cosa que me ayudó mucho con el tema del dinero, ¿no? La gente se asusta mucho con el tema del dinero. O sea, ahora mismo tenemos un problema, o sea, aparte del estrés, es el tema de el querer, ¿no? El querer más, lo que soy, lo que aparento, tal, soy el coche que tengo, las llaves del coche, el puesto que tengo, etcétera. Y luego también el dinero que tengo, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, después del trabajo, que la seguridad financiera es seguridad psicológica, ni más ni menos. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, 1 euro en el bolsillo, pero tu seguridad, por ejemplo, si tienes seguridad psicológica a nivel interior, va a salir todo, no hay ningún problema. Como no tengas esa seguridad, por mucho dinero que tengas en el banco, por mucho que te va a ser insuficiente. Entonces, claro, me di cuenta y aprendí que, porque yo venía de un mundo donde había mucha presión y manipulación con el tema del dinero, ¿no? Que realmente había que trabajar más la autoestima, la estabilidad psicológica, la estabilidad emocional, trabajar el centro, la estabilidad mental. Y que en ese momento, por ejemplo, ni siquiera el dinero lo afectaba, porque no afectaba. No da miedo, no da miedo. La autoestima, por ejemplo, Ajá. puede ser un limitante a la hora de practicar mindfulness. No, al revés. La gente que no tenga autoestima es porque la tiene que trabajar, y la gente que lo tenga para mantenerla, por supuesto. O sea, son las dos O cosas. mejorarlo. O mejorarlo, claro. Sí, pero la autoestima, por ejemplo, para mí es como una bolsa, ¿no? Es como una bolsa de energía que se llena y que cuando realmente la tienes vacía, pues empiezan a venir todos los problemas. Cuando tienes vacía, la gente no te cuida, no te cuida bien, tú no te cuidas, tú no te quieres, etcétera. Pero la bolsa de autoestima no siempre la tenemos llena. O sea, sobre todo en el mundo que vivimos, lo que te comentaba, a veces es difícil mantenerla. Entonces, para mantenerla, la mindfulness y práctica de ejercicio. Cuidado, que es importante. Voy a repetir, hago mucho hincapié en la práctica de ejercicio. Mindfulness, meditación y práctica de ejercicio. Con el autoconocimiento, por supuesto. Y eso sí ayudará a mantener la mindfulness, perdón, la autoestima. La autoestima se va bajando en el momento que no nos cuidamos o no cubrimos nuestras necesidades. Si yo cuido de mí, mi autoestima estará bien. Como yo no cuide de mí y yo lo dejé en manos de otras personas, en manos de una organización, en manos de no sé qué, hasta incluso hay personas que confían hasta en los bancos, en manos de un banco, no funciona. O sea, uno es responsable de llenar esa bolsa y solo la puede llenar uno o una misma. Entonces, la mindfulness te va a ayudar a mantenerla y te va a ayudar a llenarla, porque te va a crear ese espacio de seguridad. El problema es que la gente no se siente totalmente cohibido. Entonces, con la mindfulness coges ese espacio para que tú te puedas mostrar, con lo cual te haces muchísimo más fuerte. Es una especie como de caparazón, dureza, de decir, estoy fuerte, ¿no? También me acuerdo que en el programa Sí. recomiendas destinar un espacio en particular para hacer esta práctica. Mm. ¿Tú qué espacio tienes en tu casa? ¿Cómo recomiendas que empecemos a... Una vez A ya ver. estamos dentro, ¿qué recomiendas? Yo primero, crear un espacio lo suficientemente, o sea, donde solo puedas estar tú y que no te moleste a nadie. Si tienes hijos o familia, Sí, pero yo tengo una casa, imagínate, de 80 metros cuadrados. pues un espacio, un rincón, que tú puedas poner tu sillín de meditación, una alfombrilla, que puedas poner, por ejemplo, también si a ti te gusta, depende, hay gente, por ejemplo, que en función de si es más espiritual o no espiritual, pues le gusta poner sus inciensos, le gusta poner sus cosas, cada uno tiene, hay gente que se crea un altar, hay gente que no, que sencillamente pone su temporizador de meditación y tiene sus libros de psicología, yo qué sé. El caso es buscar un rincón tuyo y especial, un rincón pequeño, que nadie te moleste ahí y que tú puedas poner, pues, te apetece incienso, que quieres poner una flor, o sea, como una especie de rincón bonito para decir, aquí medito yo y aquí solo estoy yo. La meditación es un lugar para estar solo uno o una y para estar dentro de ese espacio y llenarlo. Entonces, es curioso, ¿por qué? Porque si tú haces ese espacio, por ejemplo, en tu casa, en tu habitación, un sitio tranquilo, o por la mañana, pero hay gente que a lo mejor no tiene muchas habitaciones, tiene que compartir, ¿no? En ese rincón se crea magia. Porque no tenemos que olvidarnos que a medida que estamos trabajando con la mente, también estamos emitiendo energía. Entonces, si yo emito buenos pensamientos, al principio cuesta un poco con la meditación, pero si yo emito buenos pensamientos, al final, está totalmente demostrado que si yo trabajo con la mindfulness o con la meditación, digamos que arreglo también y digamos como que caldeo el ambiente, por así decirlo, no cambia el ambiente. Y está totalmente demostrado, hay estudios que, por ejemplo, en zonas como Detroit, en Estados Unidos, en las zonas donde más delincuencia había, cuando meditaban meditadores, ¿entiendes?,
que lleva muchísimo tiempo, los días que meditaban bajaba la violencia un 75%. De alguna forma, nuestra emanación o cómo trabajamos a nivel mental hace que también entiendes, eso también se transmite, ¿no? Y si tú en una casa, por ejemplo, donde hay meditadores, se nota muchísimo, se nota. Cambia el ambiente. O sea, fíjate hasta que veas el poder realmente que tenemos nosotros y no somos capaces, ¿vale? Claro, esto una persona totalmente escéptica y una persona que no, pues dirá, pero es que es lo demostrado, es cómo funciona. Me ha gustado ese concepto de una casa donde haya meditadores. Es decir, es una práctica que es incluso para compartir con nuestros seres queridos. Sí. Inicialmente, por ejemplo, fíjate, inicialmente es compartir, pero también digo, por ejemplo, que a la hora de realizar el programa, inicialmente lo empiecen a realizar por separado las Bueno, parejas, eso por por supuesto, supuesto. ¿no? Y luego Porque es un también trabajo independiente. individual Y en luego primer después ya lugar. sí pueden compartir, porque, a ver, cuando se trabaja la meditación, por ejemplo, compartida, los cerebros empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Ese es el trabajo por paridad, empiezan a vibrar. Entonces se crea una energía y un ambiente muy agradable y se nota, yo te digo, o sea, afecta al estado. Y si tú eres una persona, por ejemplo, que encima es capaz de llevar ese estado constantemente de meditación o de tranquilidad, como digamos, el estado en ondas alfa, ¿no? En frecuencia alfa, que es donde tenemos que llegar. Gran parte del día, tú eso también lo transmites en donde estás y tú eso lo pasas a las personas con las que están. Es que es un trabajo que no solo nos puede ayudar a nosotros, sino que también ayuda también a los demás. Un trabajo muy, muy serio. O sea, muy serio para el poco esfuerzo que realmente, es lo que a mí muchas veces me emociona, ¿no? Es decir, para el poco esfuerzo realmente que lleva. Ahora, claro, cuando hablas, por ejemplo, con gente, con los budistas o con gente que lleva trabajando en meditación mucho tiempo ya lo sabemos, pero tú estás preocupado de montar otras cosas, claro. Ese es el punto, ¿sabes? Que para el poco trabajo que se requiere, los beneficios son brutales. Yo no conozco nada que con menos tiempo se pueda conseguir trabajos, o sea, beneficios de igual capa. Es increíble. Sí. A veces se asusta, ¿no? Bueno, piensas así, madre mía, ¿no? Bueno, de hecho, me acuerdo una vez que me decías que incluso hay gente que se vuelve adicta a meditar. Sí, Yo sí. eso me quedé flipado. Sí, bueno, el tema de la meditación es, porque claro, la meditación va unida también al tema de la iluminación, al tema del despertar, ¿vale? No podemos negarlo. O sea, viene de ahí, ¿no? Llegar a un estado, por ejemplo, de conciencia. De hecho, por ejemplo, los que llevan muchísimo tiempo trabajando y que en algún momento hemos podido pillar un microsegundo de este estado parecido, ya a partir de ahí ya te has quedado con la meditación para el resto de tu vida. Quiero decirte que hay momentos en los cuales realmente la persona puede llegar a ese estado de conexión. Entonces, claro, cuando se percibe ese estado de conexión de interior y de vacío, pero de conexión tan brutal, no hay nada en este mundo que pueda realmente, ¿entiendes?, equiparar a esa percepción, a ese estado. ¿Qué ocurre? Que la persona lo quiere continuamente. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, se han dado casos, por ejemplo, en algunas situaciones, pues sí, de que personas realmente que en vez de, por ejemplo, estar enfocados a la realidad, pues realmente estén prácticamente todo el día meditando, porque lo que buscan es la iluminación, claro. Pero es una forma que tienen de llegar, ¿no? Es decir, yo quiero llegar a través de ello. ¿Qué ocurre? Desde mi punto de vista, pues que evidentemente, aunque a lo mejor algún monje se mosquea conmigo ahora mismo si lo digo, ¿no? Porque hay monjes que están meditando todo el día, pero la vida es algo más también que la meditación, o sea, podremos llevar la meditación a la vida, pero hay que estar en la vida real, hay que estar funcionando, es mi forma de verlo, ¿no? Y claro, entonces eso ocurre, ¿no? Y luego también tenemos que ser honestos que el hecho de meditar no te va a hacer tampoco ser buena persona. O sea, la compasión y la humildad la tienes que poner tú por tu cuenta, tienes que trabajar por tu cuenta. Puede haber verdaderamente personas malas, entre comillas, ¿no? O sea, o incluso asesinos, por ejemplo, en un momento determinado, que son verdaderos meditadores, porque la meditación tiene una parte que es el entrenamiento de la mente, pero puede haber personas realmente que sean poco empáticas, o sea, son sociópatas realmente, pero sean muy buenos meditadores, porque saben entrenar su mente. O sea, las cosas como son, ¿no? Y luego también, que eso es importante, pero también nosotros lo empezamos gracias al curso el programa, perdón, de Mindfulness con autoconocimiento, es el hecho de que la persona cuando empieza a meditar le empiezan a salir cosas, empiezan a surgir cosas dentro de él, preguntas de ella. Claro, pues también hace falta preguntas, ¿no? Por eso también incluimos, entiendes, el autoconocimiento en el... ¿sabes? Entonces, sí, el tema de la meditación es... porque realmente es un estado que se trata que cuando lo pillas se puede estar muy bien en la meditación. Y puede darte el caso, por ejemplo, digas, me quiero quedar aquí. Porque estás muy bien. O sea, a ver, no es el caso, muchos casos, pero ha ocurrido, ha ocurrido. Un par de preguntas finales si quieres, Sí. Julio, y más o menos ya iremos terminando. Un proyecto en el que hayas fracasado. Uf, muchos.
muchos. ¿En qué has fracasado? En proyectos, por ejemplo, cuando estaba en la época de televisión, hay muchos proyectos que fui a llevar a cabo y que no salieron, por ejemplo, ¿no? Además, una ansiedad y una frustración constante. Y no sale esto nunca, no sale esto nunca, no sale esto nunca. Eso, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, una relación, por ejemplo, que no salga adelante, para mí es algo que ha fracasado, que realmente te hubiera gustado hacer, ¿no? Y que has puesto todo el empeño. No es un proyecto, pero yo creo que Sí, es un pero proyecto. bueno, es un proyecto, Es un proyecto. exactamente, ¿no? Para mí, cualquier cosa que realmente donde uno ponga energía y ponga pues, relaciones también que han fracasado, ¿no? Y que no significa que no tenga buena relación con la persona, pero que como proyecto no han avanzado, ¿no? Pero recuerdo más el tema antiguamente con el tema de la televisión, ¿no? Porque era como decía, ahora sí, ahora no sale, era como una locura, ¿no? Y a ver, pero unos cuantos, unos cuantos. Es que el tema del fracaso forma parte de la enseñanza. O sea, aquel que no. l- El problema es que yo tardé en darme cuenta, fíjate, digo el problema. Me tardé en dar cuenta realmente que la equivocación era necesaria para aprender. Porque también venía, entiendes, como unas creencias muy limitantes que había aceptado de la sociedad de que no podía equivocarme. De que como no podía equivocarme, cada vez que me equivocaba, yo me machacaba. Hace unos años, hace 4 o 5 años, gracias a una de mis relaciones y gracias a la niña, a darme cuenta realmente que la equivocación era necesaria para el periodo de aprendizaje. Y nadie me había enseñado a ello. Entonces, empecé a aceptar la equivocación como una parte más del ejercicio de aprendizaje. Entonces ya me empezó a molestar tanto. Y a partir de ahí, vuelvo a lo mismo. O sea, el fracaso ya empezó, ya los coletazos de fracaso como que ya no me importaban tanto, porque ya forma parte. O sea, si me equivoco, me equivoco. ¿Por qué? Porque necesito equivocarme. Pero no como antes. He fallado, me he equivocado, he fracasado, me machaco, no soy capaz de... Ahora no, ahora lo veo de una forma diferente, ¿no? Esto me ayudó mucho, por ejemplo, una de mis relaciones, pero importantes son las relaciones en este tipo de cosas. Y ahí ya es cuando ya los coletazos de éxito o fracaso ya empezaron a desaparecer. Hace unos cuantos años y cada vez menos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no hay fracaso realmente. O sea, hay fracaso como dice un chamán o un indio, dice, fracasas cuando quieres ser algo diferente a lo que tú eres. Pero cuando realmente tú eres lo que eres, tú nunca fracasas. Estás en el y tienes mucha razón, ¿no? Si quieres algo diferente, seguramente fracase, pero si no, no. Qué bueno. ¿Y la siguiente? Un lugar de vacaciones, una canción y una actividad. Diferente a la meditación, por favor. Bien, bueno, a mí, por ejemplo, a ver, es que son las típicas preguntas en lugar de vacaciones. Lugar de vacaciones. Yo creo que en cualquier sitio donde, por ejemplo, haya montaña y no voy a decidirme por uno en particular. Montaña o playa, para mí estaría bien, ¿no? Me gusta el norte, por ejemplo, me gusta la zona de Inglaterra, pero también me gustan las playas grandes, ¿no? Inglaterra, Irlanda, todo este tiempo, toda esta zona. Luego, por ejemplo, dices, es una canción. A ver, Además, vienes de la industria musical. sí, no, pero por eso es que tengo tantas. Por ejemplo, a mí una canción, por ejemplo, que me gusta mucho es. Me gustaba siempre mucho Phil Collins, también porque estaba en la compañía que yo movía, ¿no? En Warner. Y me gusta mucho la canción de In the Air of the Night, en el aire de la noche, ¿no? Pero, por ejemplo, una canción que me gusta mucho también, que se sale en la película de Guardianes de la Galaxia, y que es la película de Redbone, un grupo de indios mestizos, se llama Come and Get Your Love, y venga, ven y elige, coge tu amor, ¿no? Que es una canción muy conocida que con todo el mundo que también me da un poquito de vidilla. ¿Y luego qué más quedaba? A ver, Una actividad. Que en este caso, como lo que hago. Ah, bueno, una actividad, pues por ejemplo, el aikido, las artes marciales. artes Sí. marciales. Porque vuelvo a repetir, me cansaré de decirlo, aparte de la práctica, ¿me comprendes? Si la gente hace ejercicio y realiza algún tipo de práctica, me da igual que sea yoga, que sea pilates, que sea artes marciales, lo que sea. Y luego aparte, o sea, andar o ejercicio, porque solo con cargar peso, por ejemplo, o ir a un gimnasio no lo va a terminar de conseguir. O sea, necesita, entiendes, cierta disciplina en ese aspecto también. Entonces, en disciplinas como las artes marciales, el yoga, el pilates, se entrena mucho la mente. O sea, la mente con el cuerpo, que es lo importante. No solo tirar peso por tirar peso, ¿vale? Mente con el cuerpo. Y para mí las artes marciales, por ejemplo, es una actividad que me gusta mucho y que me gusta practicar. Y yo creo que ya está. ¿Te lo has pasado bien, Julio? Sí, lo he disfrutado. Nosotros también. Lo he disfrutado yo también. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Julio. A ti, a Esta es tu vosotros. casa. Gracias. Y con esto vamos a concluir el tercer episodio del podcast de magistral.com, programa magistral de mindfulness y autoconocimiento. Tu estabilidad psicológica, mental y emocional no son negociables. Repito, tu estabilidad psicológica, emocional y mental no son negociables. Un programa de 10 semanas, 10 clases magistrales, se libera una cada semana, que con paciencia y práctica es posible que cambie un poco tu vida. Nos vemos en clase. ¿Ya comes el mundo? Que no engorda.